Bueno, me presento, mi nombre es Angélica León, directora de mercadeo de Hightech Environmental. Les damos la bienvenida a este espacio que hemos diseñado con el fin de mantenerlos informados y actualizados sobre las novedades que tienen nuestros proveedores. El día de hoy, pues, tenemos una presentación muy interesante y el lanzamiento del nuevo software de modelación especializada en la parte de salud ocupacional, el Sonplan Manda. En este espacio, pues esperamos que ustedes puedan conocer todo el tema de la importancia de la modelación del ruido, las características más importantes que tiene el software para brindarles y optimizar la gestión que ustedes manejan en sus compañías. El ingeniero Miguel nos va a con, con, con toda la información de tipo técnico respecto al software. También nos va a mostrar cómo se puede hacer un mapa de ruido en vivo y en directo en un ambiente laboral. Obviamente esperamos que durante este espacio pues podamos optimizar y responder todas las inquietudes que ustedes también tengan y revisar cómo podría ser el cálculo de una dosis de ruido en escenarios o en una situación de ruido ocupacional específica. El ingeniero Miguel Ángel Mesa, quien va a hacer la presentación el día de hoy, es ingeniero químico, tiene una especialización en salud ocupacional y medio ambiente y además una maestría en negocios. Actualmente se desempeña como director para Latinoamérica de Sonplan y maneja pues toda la parte de soporte técnico, promoción y apoyo a todos los distribuidores de Colombia, Perú, Ecuador, México, Brasil, Argentina, entre otros. Voy a darle paso al ingeniero Miguel. Buenos días y a todos pues gracias por acompañarnos en este espacio. Cualquier inquietud que tengan pueden escribirnos en el chat. Hay un espacio en el chat para las preguntas y estamos pues para apoyarlos y para que continuemos trabajando juntos en este tema y con tecnologías que apunten hacia la prevención y al apoyo al apoyo y a la construcción de, obviamente, de empresas y entornos más saludables. Voy a apagar entonces mi cámara y le cedo el espacio al ingeniero Miguel. Buenos días a todos. Muchas gracias, Angélica, por la presentación. Y bueno, como ella les mencionaba, la idea de nuestro webinar del día de hoy es presentar eh, cómo podemos hacer un modelo de ruido en ambientes laborales. Esto anteriormente, digamos que no era algo muy conocido, digamos que porque hay unas formas de hacerlo muy estrictas y con unos paquetes de información muy complejos, pero la idea ahora es justamente presentarles, darles a conocer estas nuevas formas, esta nueva metodología, es una herramienta para poderlo hacer. Si llegan a tener alguna pregunta, como les mencionó Angélica, por favor nos la van dejando en el chat y vamos a contestar. Esta es como la agenda que tengo preparada para el día de hoy. Quiero hacer como un pequeño resumen de la evolución que han tenido los modelos de ruido industrial. No es algo nuevo, es algo que existe yo creo que desde el año 86, 87, pero han tenido una evolución constante en cuanto a la calidad de los resultados, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Hoy en día no tenemos dos tipos de metodologías en los que nos podemos basar. Una es con métodos estandarizados que vienen siendo normas ISO o vienen siendo algunas normativas que países en específico han creado con la finalidad de poder modelar ruido industrial tanto en exteriores como en interiores. Ahora, digamos que con la evolución de todo el tema de los algoritmos, también hay unos métodos que se basan netamente en cálculos estadísticos. Vamos a ver ventajas y desventajas de cada uno de estos y el alcance de cada uno. Luego pasaremos a qué se necesita para hacer un buen modelo de ruido industrial. Regularmente necesitamos información de entrada que va a ser procesada por la herramienta y luego tendremos los resultados. La presentación de Sonplan Manda, que es la herramienta en la que podemos hacerlo, y finalmente preguntas y respuestas. Bueno, un poco de qué es Sonplan. Sonplan es una empresa que fue fundada en el año 86 y refundada en el 2014 cuando algunos de sus fundadores, bueno, sí, sus dos fundadores se retiraron.
Actualmente nos consideramos como una empresa que diseña software y también hacemos algo de consultoría para control de ruido, contaminación del aire y protección ambiental. Em, ¿Por qué les muestro esto? Pues porque somos una empresa que tiene 6 consultores, no para hacer competencia a nuestros clientes, sino para estar testeando la herramienta todo el tiempo, con cualquiera de nuestros productos, sea Sonplan Noise, sea Sonplan Essential o ahora nuestro Sonplan Manta. También contamos con socios comerciales en todo el mundo, en este caso pues para Colombia Hightech, que no solo están, pues, digamos, para el nivel de ventas y marketing, sino para todo el soporte que necesiten nuestros clientes. Bueno, ahora entremos en materia. La evolución de los modelos de ruido industrial. En un principio, cuando salió una norma ISO, que la 9613, solo nos permitía esto, un mapa de ruido industrial, pero en exteriores, donde tenía un grupo de fuentes puntuales, lineales o de área, dependiendo cómo se comportan ellas. Ingresamos la información y luego veíamos la dispersión, pero solo en exterior y cómo afectaba alguna localidad o personas que tuviéramos cerca. Eso era todo. Entonces, en ese tiempo se basó de esa manera. Algunos estándares como los NOR 2000 se quedan con el tiempo, muy precisos, igual necesitan un paquete de información muy grande, pero esto evolucionó y cada vez se hizo mejor. Entonces, cualquier facilidad industrial, sitio de construcción, minera, petrolera o actividad de este tipo, podíamos modelar qué pasaba y cómo afectaba a la comunidad, pero no sabíamos qué pasaba acá adentro. Con el tiempo, Alemania lanzó una norma de nombre BDI 3770, enfocada únicamente en ruido al interior de las industrias. Entonces, como lo podemos ver en esta imagen, solo un área interior, es decir, yo no podría tener interacción entre un área y otra si acá existiera un muro o una división, o si la facilidad industrial, el edificio industrial tuviera más de un piso, no podía conocer la interacción o cómo se desplaza el ruido entre cada uno de los pisos. No era posible en ese tiempo tampoco tener cálculos de dosis, pues porque finalmente está enfocado en cómo se dispersa el ruido de diferentes fuentes, como en ese ejemplo de acá, en el que tenemos 3 focos puntuales y uno de área. Luego, investigadores desarrollaron unas ecuaciones de cálculo para un método de difracción de partículas. En términos generales, el método de difracción de partículas lo que hace es coger una onda con energía acústica y dividirla en millones de partículas y determina cómo se mueven en un espacio interior y la interacción con cualquier tipo de objeto. Esto hizo que esta norma BDI quedara un poco obsoleta porque, como lo vemos acá en la diapositiva, acá tengo un muro con una apertura. Con el método de difracción de partículas ya es posible saber qué pasa con este muro. Si yo le ingreso a la herramienta todas las propiedades de este material de construcción, pues sé qué energía acústica queda acá, cuál pasa y la efectividad de tener esto abierto, o si debo cerrarlo. Puedo tener diseños en 3D de estos tanques, que a su vez puede ser cualquier tipo de máquina. Si ingreso los materiales de construcción de dichas máquinas o de dichos objetos que me generan algún obstáculo aquí dentro, pues puedo tener una comprensión muy precisa, una comprensión muy precisa de qué pasa acá adentro. Otro punto que tiene el modelo de difracción de partículas, se puede integrar con las normas ISO, por ejemplo, 12354, y estas áreas azules que veo acá son áreas de transmisión de ruido, unas ventanas, unas puertas o los mismos muros de concreto o de lo que esté construido el edificio industrial. Puedo, con este método, determinar cuánto ruido retiene esta pared, cuánto ruido retiene esta ventana o esta puerta, y de eso cuánto sale al medio ambiente. Me permite atender quejas de manera muy precisa y de esa manera tener, como les decía, una situación muy compleja, muy bien detallada. Em, con difracción de partículas ya fue posible poder obtener dosis. Ya les mostraré más adelante ventajas y desventajas de este método versus ahora solo un ambiente laboral, que es lo que conocemos con los algoritmos de cálculo. Se ve muy parecido en el que tengo un layout, un plano de una zona con unos puntos de medición, pero la diferencia radica en que esto aquí son puntos de medición ambiental.
Cuando yo trabajo con difracción de partículas, le doy a la herramienta cuánto genera cada fuente. Esa es la principal diferencia de los dos y ya les voy a explicar cada uno. Pero antes quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta o podemos continuar. Creo que por el momento no hay preguntas, Miguel. Si quiere podemos continuar. Perfecto, gracias. Entonces, ventajas y desventajas. Los métodos estandarizados. ¿Qué pasa con los métodos estandarizados? Son resultados a partir de ecuaciones y métodos que han sido probados y testeados por entidades oficiales. Eso quiere decir que el resultado del modelo es súper preciso y ha sido avalado, por decirlo así. Permiten tener una evaluación de todas las áreas de una facilidad industrial y su relación entre sí. Por ejemplo, está la zona de producción y está la zona administrativa y solo los divide un muro con las ventanas. Podemos dibujar eso tal cual en el modelo, en la herramienta, y vemos qué pasa, cómo afecta o si en verdad no afecta. Podemos evaluar el ruido que la facilidad industrial aporta al exterior o al medio ambiente, que ya se los voy a mostrar. Y tenemos también evaluación de medidas de control. Por ejemplo, algo muy común, no, es que hay una herramienta, hay un motor, hay un molino que está al aire libre. Y ese es el problema. Dibujamos el edificio industrial y le decimos pues que el material de construcción es abierto. Ya les muestro eso, cómo se puede hacer. Y luego agregamos los paneles acústicos y podemos hacer control. Eso funciona con los métodos estandarizados. Si tenemos quejas, es la mejor herramienta. Muchas veces, cuando se hacen evaluaciones de ruido ambiental, evaluar una queja de una industria es muy difícil. Hay vías, hay comercios y hay otras industrias cerca, pues que hace que sea imposible que yo pueda medir exactamente cuánto genera en específico esa industria y cómo afecta a un grupo de población específico. Con esas modelaciones de ruido, con métodos estandarizados, se puede hacer sin ningún inconveniente. Me permiten calcular dosis de ruido y son ideales para estudios de ruido ambiental y acústica industrial. Desventajas. Se requiere conocer la potencia sonora de cada fuente instalada o generadora de ruido. Cuando está involucrado en ese tipo de proyectos ha sido muy difícil. Hay muchas máquinas, bombas, tubería, molinos, hornos, de todo tipo de fuentes. Pero cuando se pregunta por ese tipo de información, regularmente tenemos que ir al fabricante o a la norma de fabricación y tratar de determinar cuánto genera cada una y es muy difícil esa parte. Otro punto es la operación. Si yo tengo una bomba o tengo un motor de generación, debo saber su histograma de funcionamiento diario y eso se lo indico a la herramienta. Eso hace que tarde un poco más y sea más difícil obtener la información. Si quiero jugar con los objetos como paredes, ventanas o quiero utilizar un control, sí o sí debo conocer las propiedades de absorción y transmisión acústica de los materiales que voy a evaluar. No puedo colocar solo el objeto y dejar que la magia suceda, por decirlo así. Necesitamos conocer esa información. El plano ya no solo es en vista superior, lo necesitamos en 3D para conocer las áreas de transmisión, dónde están ubicadas, qué área tienen. Y en conclusión, el paquete de información son paquetes de información que a veces no están disponibles. Muchas veces las empresas me dicen, sí, quiero hacerlo, pero cuando les comento todo lo que se necesita, me dicen, no está. Y otro punto es el tiempo de cálculo. O sea, aquí podemos tener un buen tiempo esperando a que se presenten esos resultados. Entonces, ahora, ventajas y desventajas de los cálculos a nivel estadístico. Ventajas es que se construye a partir de mediciones ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Ya no tengo que ir a preguntar al fabricante cuánto ruido emite su máquina, sino que con sonometrías o con algunas mediciones bien pensadas en los ambientes laborales, puedo construir el modelo. También se puede tener con la misma precisión que el método anterior si tenemos la suficiente cantidad de mediciones y que, pues, que sean representativas a lo que sucede en un día en ese ambiente laboral. El tiempo de cálculo es muy corto, es casi que automático y también puede obtener dosis de ruido. Ya el paquete de información no son 3D ni tenemos que preguntar por el espesor y material de construcción y sus propiedades acústicas,
simplemente dibujamos un área o dibujamos una pared y la herramienta empieza a asumir o definir cuánto sería su posible afectación en la forma en que se dispersa el ruido dentro de esta área industrial, y sencillamente esto es ideal para lo que son, sí, estudios de higiene industrial. Desventajas. Una muy importante es que no puedo saber qué pasa en una transmisión de cuarto a cuarto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo quiero saber qué pasa con un receptor en un lugar y en otro, no lo puedo hacer. Y tampoco puedo calcular la emisión hacia exterior. Ahora, si nosotros queremos basarnos en un estudio utilizando métodos estadísticos o algoritmos de cálculo estadísticos, ¿cómo lo podemos hacer o qué necesitamos? Primero, las mediciones. Pueden ser sonometrías. Nuestras sonometrías en campo regularmente las hacemos en un área, hacemos que eso sea representativo. Casi siempre las hacemos enfocadas a las máquinas que más ruido generan o a las zonas donde más ruido se genera, y eso nos funciona. Podemos también tener el plano y empezar a hacer unas mediciones de área como si fuera una cuadrícula para simular una malla de cálculo en un área específica, y esto nos funcionaría para que sea mucho mejor. No solo necesitamos el LQ, también podemos tener picos o podemos tener valores L. Todo lo que el instrumento de medición que tengamos en campo pueda medir, pues a nosotros nos sirve. Ya les voy a mostrar cómo se ingresa esa información y cómo podemos jugar con ella. El segundo paquete de información son los planos. Entonces, lo ideal sería tener todo el layout de esa área industrial donde tengamos conocimiento, dónde están. Aquí ya no nos importan tanto las fuentes porque no vamos a dibujarlas como hacíamos antes. Aquí lo importante es dónde están las máquinas, objetos que sean grandes o paredes, que yo tenga que dibujar, que yo deba dibujar mejor, y pues generen como esa interacción con la energía acústica acá y podamos saber qué pasa. ¿Qué más necesitamos? Pues personal. Si queremos obtener el cálculo de dosis de ruido, necesito un listado de los colaboradores y necesito dibujar algo que se llaman estaciones de trabajo. Estas estaciones de trabajo son los lugares donde ellos van a estar haciendo alguna actividad específica. Y para finalizar, el tiempo de permanencia de esos colaboradores en cada estación de trabajo. Con la interacción de estos tres elementos, la herramienta es capaz de calcular la dosis de ruido. Ahora, vamos a ver la herramienta como tal. Bueno, les voy a mostrar las dos opciones en sí, pues para que conozcamos qué se puede hacer con una y qué se puede hacer con la otra. Aquí creo que me toca compartir toda la pantalla. Entonces, eso es con un método estandarizado. Estandarizado es que aquí tenemos las normativas de cálculo y para industria es una norma ISO. Con los demás métodos son así. Pero ¿qué pasa acá? Puedo tener ruido en interior. Esta línea azul representa el perímetro de un edificio industrial. Y aquí tengo el arreglo 3D. Estos paneles ya son sistemas de control que estamos planeando ejecutar. Tenemos las máquinas, por ejemplo, este foco lineal que es un montacargas. Tenemos estos focos o puntos mejor amarillos que, como se puede ver, representan a las personas en cada puesto de trabajo o en cada, mejor, en cada estación de trabajo. Tenemos nuestras líneas azules, nuestras áreas azules, perdón, que representan las áreas de transmisión de lo que pasa aquí dentro hacia afuera, y pues se ve que es muy preciso. ¿Qué pasa? Necesito por cada pared, perdón, el material por el que está construido y sus propiedades de absorción. Si tengo una ventana, también necesito las propiedades de ese vidrio. Si tengo fuentes, pues aquí tengo una serie de máquinas. Necesito cuánta potencia sonora emite esa máquina y en qué momentos del día está encendida esa máquina. Lo mismo para, me estaba mostrando la máquina 3, lo mismo para la 1, para la 2 y así sucesivamente. El techo también debe tener su definición de qué material tiene construcción
Aquí tiene un material acústico absorbente. Y acá, con esta definición, que es la ecuación que está en la norma ISO 12354, a partir de todo el arreglo de fuentes aquí dentro y de todos estos paneles acústicos y dar el material nuevamente justamente de la ventana, y pues que sea 24/7, podemos saber cuánto ruido sale. Entonces, por ejemplo, por esa ventana salen 44.3 decibeles. Si tuviéramos que atender una queja, pues obviamente tenemos que dibujar el receptor afuera, pero creo que no lo afectaríamos. Lo mismo por esa otra ventana, sale 50.2. Esa es la ventaja que tenemos principalmente con este tipo de métodos estandarizados. Podemos tener esta combinación de lo que pasa aquí dentro con algunas fuentes exteriores y evaluar cuánto ruido le llega acá, a este receptor. Entonces, si yo voy acá al receptor y lo calculo, pues me va a decir que le llegan 26, 27 decibeles. Entonces, si tenemos que atender una queja, pues sencillamente ya podemos decir que no. Esta es la principal ventaja que tenemos. Las salidas gráficas nos van a ser un poco más completas. Podemos tener este modelo 3D donde se ven todas las fuentes, los camiones entrando y cómo se dispersa el ruido, por ejemplo. Si colocamos una barrera, sabemos qué efecto va a tener dentro de la facilidad industrial. Podemos presentar receptores al mismo tiempo que el mapa de ruido, que los receptores en forma de tabla, en fin, es un estudio un poco más completo de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Este es otro ejemplo de cómo sería el mapa de ruido. Como les mencionaba, también tenemos la posibilidad de tener dosis de ruido. Pero, bueno, este no lo tiene, entonces debe ser solo. Ok, creo que este sí es. No, tampoco, bueno, pero creo que aquí lo puedo hacer. Simplemente lo que necesito es darle acá, creo que esto. No sirve. Bueno, aquí lo puedo hacer. Creo que aquí tengo uno, sí. Entonces lo que hago es llevar el resultado del mapa de ruido interior. Ahora sí, agregar un lugar de trabajo, una estación de trabajo. Y luego asignar cuánto tiempo está la persona eh, que está acá trabajando. Entonces yo agrego acá eh, la jornada laboral, la tasa de intercambio, el límite de criterio. Y aquí, a medida que yo voy ingresando, pues cuánto tiempo estuvo la persona, entonces la herramienta empieza a calcularme las dosis, por ejemplo. Entonces aquí ya tengo que son 428% porque ingresé información a la loca. Entonces, porque eso está en horas, creo, no están minutos. No, minutos hora. No sé por qué yo tan alto, bueno, es porque esto está gigante el ruido acá adentro. Entonces puedo llegar al mismo resultado, pero necesito un paquete de información un poco más grande. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta antes de cambiar al método que es estadístico.
No, Sí, una pregunta, Miguel. ¿Hay algún límite de la cantidad de personas que yo puedo calcular la dosis en ese bueno, esa mapa es que una usted muy dijo? buena pregunta. Tanto con método estandarizado o método estadístico no hay límite. Eso quiere decir que si, por ejemplo, en mi área trabajan 50 personas, yo puedo agregar a las 50 personas, puedo indicar los movimientos de ellos en cada estación de trabajo y es como si ellos tuvieran el dosímetro puesto durante las 8 horas. Entonces, por ejemplo, bueno, adelantándome un poco, esto sirve para tener pues un contexto más completo de qué pasa con cada uno de los 50 personas, sobre todo si están en movimiento, y lo que son controles administrativos en los que trato de rotarlos o trato de que tengan un cierto periodo de descanso, pues ya me sirve para evaluar si realmente eso me va a funcionar o no, antes de implementar la medida, instalar un dosímetro de ruido, ver si sí, si no. Entonces, la respuesta es esa, o sea, no hay límite y se pueden colocar cuantos uno quiera. Perfecto, gracias. Vale. Ahora en mi pantalla, les estoy mostrando mi pantalla con el método estadístico. Entonces, es muy parecido, pero no se necesita eso, mucha información. Esto lo vamos a replicar desde cero. Aquí tenemos el plano, estos áreas cuadrados de rojo representan las estaciones de trabajo. Y aquí ya no hay fuentes, ya no hay nada 3D, no hay materiales, no hay nada. Definimos el área de cálculo, que es esto que estoy mostrándoles, que viene siendo el perímetro. Luego ingresamos los puntos de medición, que son cada uno de estos. Entonces es diferente, ya no voy a dibujar cada punto con una fuente o una línea para un foco lineal donde viajaba el montacargas, sino que fue donde estaba con mi sonómetro y pues indico los niveles de ruido que registró mi instrumento. A medida que yo voy agregando o voy quitando, pues va mejorando el nivel de ruido. Por ejemplo, si yo aquí agrego uno, pues aquí al final, entonces, esto es para importar. Entonces aquí, no sé, agrego uno y le digo que son 90, ya vemos cómo cambia, es automático, no necesito esperar. Pero si no, no eran 90, eran 70, automáticamente el modelo va cambiando. Digamos que el pico fue muy grande, fue de 130. Entonces, a medida que yo voy ingresando información, pues veo cómo me va pegando o no. Entonces, no necesito hacer cálculos, no necesito esperar, sino simplemente es ir ingresando la información de mis puntos de medición y yo puedo ir mirando qué pasa. Si ya sé que aquí vamos a colocar esta nueva fuente que acabo de dibujar y pues este va a ser su impacto o esto va a ser lo que se espera que genere esa nueva máquina, pues ya podríamos intentar predecir o sí, tener una idea de cuánto podría afectar esa nueva máquina allí o esa nueva línea. Los gráficos salen automáticamente, no tengo que cargarlos como en el otro, sino si aquí ya salen automáticamente. Y pues si ingresé LEQs o picos, pues simplemente selecciono acá. Entonces es un poco más fácil, mucho más rápido. El tema de la dosis es idéntico. Si vemos aquí, es muy parecido a lo que les había mostrado. Entonces, tenemos unos trabajadores, que son los del Parlamento alemán, tenemos unas estaciones de trabajo que ya hemos aquí definido cada una de ellas, como lo podemos ver. Y bueno, entonces, por ejemplo, el señor Schultz estuvo 3 horas en el lugar de trabajo 1, otras 3 horas en el 2 y finalmente 2 horas en el 3. Eso da que él tiene un porcentaje de dosis del 23.9 y un nivel de exposición de 78.8 con un tiempo de criterio de 8 horas, una jornada laboral de 8 horas, un nivel de criterio límite de 85 decibeles, un nivel de acción también de 85 decibeles y una tasa de intercambio de 5 decibeles. Esto claramente lo podemos cambiar
a la normativa del país que sea necesario o a las condiciones laborales de la planta. Mira, o sea, hay lugares donde se trabaja más de 8 horas. La señora Merkel trabajó 4 horas en el lugar de trabajo 6, 2 horas en el 4 y 2 horas en el 5. Y ya tiene un 56.5% de dosis. Entonces, aquí es donde es mucho más fácil y es mucho más amigable el trabajo y con una forma de hacerlo más rápido. Entonces, ahora la idea es que yo voy a replicar este mismo ejemplo, pues para darles a conocer cómo sería. Entonces, en la herramienta aquí tenemos siempre el botón de un nuevo proyecto. No quiero dañar mi demo. Entonces nos pregunta por el título del proyecto, un número de proyecto, quién es el responsable del proyecto, quién es el cliente, y una descripción si queremos. Entonces, aquí en esas pestañas, pues vamos viendo cómo el flujo de trabajo que deberíamos llevar. Antes de eso, aquí tengo un botón de settings o de configuración. Bueno, por el momento solo está en inglés, ya lo estamos haciendo la traducción. Aquí es cambiar las unidades. Bueno, aquí nosotros trabajamos en metros. ¿Qué tipo de objetos quiero ver y cuáles no quiero ver, por ejemplo? El tema de los gráficos, si lo quiero en DIN, lo quiero en tamaño carta, en fin. Cambiar el logo, por ejemplo, es importante. Y aquí en Working Places es donde yo hago la configuración eh, de mi normativo. Entonces, si es un TWA, el tiempo de criterio, o si es por un nivel. Entonces, aquí es donde yo genero o cambio mi estándar. Luego, vamos a la zona de mapeo. Está vacío. Se puede traer cualquier tipo de bitmap. Acá tengo mi botón más para traer cuantos bitmap o cuantos planos necesite. Pueden ser en formato PDF o pueden ser como imagen. En mi demo de la zona de picking, pues ya tengo acá mi plano. Entonces lo que hago es traerlo y ya tengo mi layout. ¿Cuál es el siguiente paso? Es definir el área de interés. Entonces la idea sería bordear esta línea azul, que ya no sea azul, sino que sea más bien roja. Esto me sirve para definir mi área de cálculo. Lo que esté por fuera de este perímetro rojo no lo va a calcular. Es decir, que si yo genero un punto de medición por fuera de esta área que estoy creando, pues la herramienta no lo va a tomar en cuenta. Y cerramos con este botón de actualizar. Y ya quedó mi área. ¿Qué tengo acá? Paredes. Entonces digo, ok, resulta que, bueno, estos son máquinas, pero pues aquí yo puedo tener una pared. Entonces, puedo dibujar mi pared acá, puedo dibujar mi otra pared acá, y finalmente puedo tener una pared acá. Luego tengo áreas. Las áreas son muy importantes y es para este tipo de objetos. Máquinas grandes que sabemos que nos van a generar algún tipo de inconveniente. Entonces, con un clic sostenido, las puedo dibujar fácilmente. Incluso puedo hacer esto, moverlas. Aquí tengo otra. Entonces puedo ir creando todos esos obstáculos de los cuales les hablaba.
Entonces, una vez hemos terminado esta parte, ya está listo nuestro modelo para que hagamos las mediciones. Para crear las mediciones tenemos, o para agregar mejor, perdón, las mediciones tenemos dos opciones. La primera es importar. Hay una regla para eso, y ya se les voy a mostrar. Eso está, eso está acá. La idea es que estén en formato de texto. Acá está, import data. Y tengamos esto, el nombre del punto, el dato X, el dato en Y, en Z y los valores. Si nosotros tenemos esto en formato separado por comas, lo que luego hacemos acá en la herramienta es decir, ok, yo quiero importar mis valores porque ya los tengo definidos o los tenía definidos en otro plano. Selecciono la información y acá en la herramienta lo que tengo que decir es, ok, el número del punto a qué corresponde es, mira, esto es esta palabra alemana. El valor X pues, sería este acá. El valor Y, no. Entonces el primer valor, que sería este, sería acá. Y el último valor sería este, por ejemplo. Cuando le doy OK, ya los importó y tengo el mapa completamente hecho. La segunda opción es como los mostré en nuestro demo, y es que si en nuestro plano en AutoCAD o el plano que hayamos creado ya tengo los puntos, pues simplemente es dar un clic y dar el valor, 90, y aquí fueron 88. Y pues podemos ver la interacción de ese punto. Ahora, si yo aquí tengo, no sé, uno nuevo que son 70, pues, ¿vale? Y vemos que el mapa empieza a cambiar. En este ejemplo que son 72. Entonces vemos que cada vez que yo agrego un punto, los resultados cambian. Entonces, esas son las dos formas de ingresar la información. Ok, como les puedo mostrar acá, entre más puntos de medición quizás yo tenga, va a ser mucho mejor. Digamos que en el ejemplo están puntos de medición muy específicos, muy cerca a las máquinas, muy cerca a las fuentes más representativas, y pues la idea es justamente esa. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, pero pues aquí ya doy clic en gráficos y terminé mi trabajo. Aquí, bueno, aquí yo puedo cambiar este value 1 por otro valor. Guardamos y ya digamos que el plano está terminado. Entonces, en eso se basan los métodos estadísticos, en agregar a un plano puntos de medición de área, y pues la herramienta se encarga de crear el modelo. Miguel, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Les Sí, recuerdo a los que están en este momento en la reunión que si alguno tiene pregunta puede o escribirla en el chat o si nos levanta la mano, con todo gusto yo le abro el micrófono para que puedan hablar. Yo tengo dos preguntas. Me queda claro que no se puede hacer diferentes áreas, la transmisión de un área a otra, pero en un mismo mapa yo podría colocar varias áreas y en cada área hacer esto o tengo que cada área independientemente así como esta. No sé si me hago entender la pregunta. sí, que si aquí hay un muro, ¿qué pasaría? Pues entonces aquí hay un muro, lo que tendría que hacer es dibujar el muro, ejemplo. Dibujado, no dibujado. Acá está. Dibujé este muro, ¿verdad? Y pero entonces tendría que hacer las mediciones aquí y tendría que hacer las mediciones acá. Con Noise, pues solamente hago las mediciones aquí y pues él se encarga de hacer la proyección acá en caso de que no hayan fuentes. Entonces esa es quizá la diferencia más fuerte entre los dos. Ok, perfecto. Y tenía otra pregunta y entiendo que, o me imagino que en un área como esta, el ejemplo,
Claramente, si tomo un punto o si tomo 20, va a cambiar de pronto como la calidad de ese mapa, ¿no? ¿Hay alguna guía, alguna recomendación o algún documento donde de pronto uno pueda guiarse de qué tantas mediciones debería hacer para obtener un mapa, digamos, que razonablemente fiel a la realidad? Bueno, al no ser un método estandarizado, pues digamos que no hay una guía a la que yo pueda recurrir y decir, ok, necesito hacer una malla de cálculo de tantos metros por tantos metros y aquí hacer una sonometría y luego venir acá. No, lastimosamente no tenemos eso. Lo que sí, como recomendación, se hace es los bordes deben estar cuantificados. Es decir, bueno, aquí mi ejemplo no está muy bien. Pero creo que acá debería tener uno, acá debería tener otro, acá otro, acá otro. Pues para conocer los extremos, cómo funcionan. Y luego ir hacia adentro, identificando las fuentes más representativas de ruido. Por ejemplo, si yo aquí tengo una bomba que solo se enciende media hora al día, pues no va a ser representativa versus acá, por ejemplo, un altorno que todo el tiempo está pasando material cerámico y sí, lo está creando, ¿verdad? Lo está endureciendo. O si aquí tengo los motores de generación que todo el día están encendidos a la mayoría del tiempo, acá tengo que enfocar mi medición y la idea es esa, representar lo mejor que se pueda cada una de esas máquinas y tratar de cubrir pues casi todo el área. Por ejemplo, aquí faltaría una medición, pues porque aquí vemos que está en este color que son de 82 a 85. Bueno, es porque casi todas las mediciones están en ese rango claramente, pero si resulta que yo aquí encontré una medición diferente y resulta que esta medición es de 70, 80, pues aquí vemos cómo cambió. Perdón, 70 y 70. Entonces aquí ya vemos cómo el mapa empieza a cambiar. Entonces, digamos que en los métodos estandarizados de lo que más importa es la potencia sonora de cada máquina y cuánto tiempo funciona. Aquí es la cantidad de mediciones. Y pues claramente entre más mediciones tenga, mucho mejor. Y nada, la recomendación sería esa. Primero los extremos y luego ir hacia el centro del plano, identificando fuentes más representativas del ruido y tener como no tener estos espacios así tan abiertos donde yo no tenga mediciones. Esa sería la recomendación. No sé si hay otra pregunta. Sí, me queda claro, muchas gracias. Bueno, deme un segundo porque no me quiere. Por acá tengo, Miguel, unas preguntas que nos han escrito. Si quieres, Ok, le las voy a leer para que nos ayude contestándolas. La primera pregunta, bueno, dice si tenemos alguna opción de demo para probar esta herramienta. sí, sí, sí. Estamos en el proceso de crear como los demos. Digamos que esta es una versión beta, por eso aquí no me cargó Workplaces cuando hice todo el recorrido. Pero si ahora otro seguramente sí aparece. Pues sí, esas son cosas que estamos mejorando. Entonces, digamos que esta es la versión beta. Yo esperaría que en unas par de semanas ya tenemos la versión definitiva. Y lo que hacemos es esto, enviarles como tal ese instalador de la versión 1.0, que es la que están viendo hoy, con el demo de esta área de picking para que lo puedan probar, para que puedan replicar ese demo y pues puedan crear también un proyecto ustedes y pues puedan determinar la capacidad que tiene la herramienta. Perfecto. Y la otra pregunta que tenemos, dicen cuántos puntos de medición se debería hacer para caracterizar una fuente y si hay alguna distancia recomendada y si debería medir absolutamente todos los puestos de trabajo. Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Si yo necesito medir todos los puestos de trabajo, no es necesario. Esto es justamente lo que ya me cargó por las veces y les voy a mostrar luego de contactarte. Pero la idea es que no. O sea, la idea es que si esos son las estaciones de trabajo, la idea es que la herramienta lo haga por mí. Lo que es importante acá es tratar de definir las fuentes más importantes de ruido. Ahora,
Las mediciones deberían hacerse a más de 1,5 metros, quizás 2 metros, para evitar campos reverberantes. La mayoría de máquinas tienen muchos motores, tienen muchos componentes que están en movimiento, que es lo que genera ruido dentro de una caja metálica. Y al ser es un elemento metálico, muchas veces la onda rebota 2, 3, hasta 4 veces, y eso es lo que se llama un campo reverberante. Eso quiere decir que si yo acerco mucho el sonómetro, me puede marcar, un ejemplo, 85 decibel, pero drásticamente si me alejo 1,5 metros, 2 metros, me marca 80. Bajaría mucho la energía. Y la razón es porque ya no estamos teniendo en cuenta esa reverberación, que es energía de sobra, que no es en sí lo que emite la energía, la fuente. Entonces deberían ser 1,5 metros, 2 metros mi recomendación, y con unos 5 o 10 minutos de medición es más que suficiente. Lo importante es tener la cantidad de números, de mediciones, perdón, que sean representativas. ¿Cuántas? Depende de cada industria. O sea, yo podría fácilmente decir, no, pues hagamos una medición cada 10 metros y me funcionaría. Pero pues si es una planta gigantesca de producción, me demora un montón. Entonces, hay que ser como tener como también eso en cuenta, y pues empezar a trabajar. Ok, vamos primero con las fuentes representativas y vemos qué tal están, qué tal nos dio en los extremos, si sí concuerda o no. Y luego podemos ir agregando con el tiempo más y más y podemos complementarlo. Pero pues, la idea sería quizás cada 10 metros, cada 15 metros tener un punto de medición. Bueno, ya me apareció Work at Places. Entonces aquí muy rápidamente está el nombre del trabajador y definir acá el lugar de trabajo. Por ejemplo, esa es una estación de trabajo. Entonces le cambio el nombre por estación 1. Y si yo estoy aquí las 8 horas, bueno, me dice que no tengo ningún problema de ruido, pues es un demo. Pero así es como yo lo hago. Entonces voy creando acá mis estaciones de trabajo. Las voy creando, las voy creando, las voy creando, las voy creando. Y a su vez voy creando también aquí colaboradores. Entonces, una vez ya tenga aquí mis colaboradores, bueno, una versión beta no me los quiere hacer, voy a ir teniendo acá. Entonces, a la pregunta, pues no hay que medir los puestos de trabajo, ahí es que dibujarlos de esta manera y le decimos cuántas personas o qué personas van a estar y en qué tiempo van a estar en cada una de estas. Y la herramienta nos va a dar las dosis. Digamos que las estaciones de trabajo, a menos que haya una máquina muy representativa, no deberían medirse. Entonces, eso es lo que les quería mencionar sobre las dosis. Perfecto. Tengo otras preguntas por acá. Preguntan que si tenemos varias fuentes que están una muy pegada a otra, ¿debería caracterizar cada una? Es decir, apagar una para poder medir el efecto de una de las dos sola. Si vamos a utilizar un método estandarizado, sí, porque es fuente por fuente. Entonces tendría que apagar la fuente número 1 para medir la fuente número 2 y caracterizarla y obtener la potencia sonora. Y luego apagar esa fuente 2, encender la fuente 1, caracterizarla y obtener la potencia sonora. Si lo hacemos con un método estadístico como este, no es necesario. O sea, si ya se están pegadas y trabajan en conjunto y están encendidas al tiempo la mayor parte de la jornada laboral, solo se hace una sola medición. Entonces, aquí depende del método que se escoja. Perfecto. Tengo otra pregunta. Nos dicen, es claro el efecto de la reverberación, pero si el trabajador está más cerca de 2 metros, sería igual a igual distancia, así el trabajador esté cerca de la caja metálica. No, lo que pasa es que eso es un tema acústico, entonces digamos que es debido a la sensibilidad que tienen los equipos de medición y que no tienen nuestros oídos, ¿sí? Entonces nosotros podemos acercarnos a diferentes distancias cercanas y no lo vamos a sentir, pero al momento de hacer la evaluación sí va a ser diferente por la sensibilidad que tienen los sonómetros. Entonces es por esa razón que se evita que se hagan mediciones tan cerca. No es, digamos, para decir, ay, no, es que la fuente mide mucho más y estamos diciendo que es mucho menos, pero la persona está ahí pegada. No, no importa. Es para poder tener justamente el dato correcto de la medición y pues no, y pues que sea lo más ajustado posible. Entonces,
Sí, claro. Si la persona está pegada todo el día porque, no sé, es una cortadora y él está ingresando el material, pues obviamente uno pensaría, no, se tiene que medir en la misma distancia que está la persona, pero eso haría que quizás tengamos una medición errónea. Entonces lo que podemos hacer es hacer la medición 1,5, 2 metros, dibujamos el punto de medición en el plano, pero la estación de trabajo la pegamos a la máquina. Eso se puede hacer y de eso se trata, de tener como esos pequeños detalles en cuenta. Entonces digamos que no hay necesidad de medir tan cerca si la persona lo esté. Gracias, Miguel. Nos preguntan también, bueno, dicen que gracias por responder, que han entendido. Tengo otra pregunta. Nos preguntan si conocemos cuál puede ser ese porcentaje de error que tendría una dosis calculada por esta herramienta versus una dosis medida en la realidad con un equipo de medición. Bueno, eso es bastante relativo. Si caracterizamos perfectamente con una cantidad de mediciones que representen la área industrial, debería ser muy similar. Eh, digamos que esto no va a reemplazar a las sonometrías las tenemos que seguir haciendo, pues porque van a ser nuestro punto de referencia pues para saber si esto está bien o no. Entonces, si yo le hago la dosimetría, perdón, a un colaborador y luego simulo acá y me da igual, es porque estamos bien. Ese es mi punto de control. Entonces, digamos que no es que ahora todos los dosímetros quedan obsoletos, ahora vamos a hacer todo así. No, es un complemento, tener que ir los dos de la mano. ¿Y cuánto puede ser ese porcentaje en diferencia? Pues es difícil, pues porque depende, como les digo, del número de mediciones que tengamos allí dentro. Si tenemos un muy buen número, digamos que eso no va a ser muy significativo, quizás sea un 1, 2, 3% máximo. Entonces, depende de eso. Pero si yo coloco en una planta como estas, coloco solo mediciones a los extremos y quiero que sea igual a la dosimetría, no me va a funcionar. Entonces, ese sería el punto a tener en cuenta. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Bueno, ya te nos están preguntando también temas del precio, pero por eso lo manejaríamos ya directamente con cada uno de ustedes. Y por supuesto que vamos a estar compartiendo la información de la herramienta, así como como el precio, así como algunas ofertas de lanzamiento que van a haber para esta licencia. Que es lo que sí les puedo decir es que es una licencia de mucho menor costo pues que la versión digamos completa de Soundplan o incluso del Soundplan Essential. Creo que no tenemos más preguntas. A ver, yo reviso de todas maneras, no, porque creo que eso sería. Nos escriben pues que muchas gracias por la información, que todo muy claro. Miguel, muchas gracias por la presentación. Creo que es una herramienta bastante interesante, bastante útil, con una aplicación muy específica y creo que puede complementar muy bien el trabajo de todos los que en exposición y los que están, digamos, muy metidos en la parte ya de la exposición de personas y creo que va a ser una herramienta que va a permitir hacer muchas cosas y de pronto ir un poco un paso más allá, ¿no? de lo que se hace hoy en día. Muchas gracias. Para los que están de todas maneras les quiero pasar la información que vamos a estar haciendo otra webinar el día 2 de diciembre a la misma hora. Igual estaremos enviando también la información por nuestras redes sociales y también por nuestros boletines por correo electrónico. Pero esta webinar del 2 de diciembre va a ser ya en la versión de Soundplan completa, donde vamos a recoger los diferentes y ya vamos a ver, digamos, que la licencia completa de Soundplan y todas sus características y las aplicaciones que tiene. Les agradezco a todos por haber asistido, por su tiempo y bueno, esperamos contar con su presencia en próximas capacitaciones y webinar que realicemos. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo y por la información. Creo que todo fue muy claro y muy útil. Bueno, no, un gusto y estoy atento a cualquier inquietud que se presenta. Claro que sí. Que tengan muy buen día todos. Que estén muy bien. Feliz fin de semana también.